Regresamos un día más, un podcast más aquí en Dale Play eSport. Estamos... Spider-Verse. Están uniformados. Y justamente el tester de Spider-Man, ¿no? Estamos con Juan Pablo Serna, él es game tester, además es docente en la Universidad de Medellín justamente sobre videojuegos. Juan, bienvenido a Dale Play eSports, ¿cómo vas? Muchas gracias, bien usted. Parce, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Game tester, yo lo escucho y lo siento como si fuera el trabajo soñado, ¿no? Vale. Sí, creo. Pues para que nos paguen por eso, por Sí, probar videojuegos. es de lo que mucha gente pregunta que si es el trabajo soñado, pero requiere mucho esfuerzo. Yo tengo una particularidad y es que yo nací con memoria fotográfica, entonces a mí me queda muy fácil, pero ser un tester pues no es tan fácil que digamos. Porque, por ejemplo, a mí me toca quedarme encerrado 24 horas en una alcoba sin que me tienen monitoreado, no puedo ni siquiera salir afuera. Para explicar más bien qué es lo que es un game tester, es como un catador de vinos, pero de los videojuegos. Yo pruebo los juegos antes de que salgan, doy el certificado de calidad. Yo más que todo soy el encargado de poner la SRB, que es la clasificación de edad. Como el chulito. Como el chulito, eso. Entonces me toca decir, por ejemplo, Everyone para todas las edades, Teenager para mayores de 10 años, Mature para mayores de 18, y ya la A y la 0, que son horribles pues porque ya tienen temas de, pues, como Manhunt, que no sé si conocen el juego, que es violación, asesinato. pesados. Eso, son temas... Temas Digámosle pesados. Exacto, Temas pesados. pesados, Sí. Entonces... Nos tumban el podcast. Entonces son temas, sí. Por ejemplo, Rockstar debería caer en un tema allá. Por ejemplo, los de GTA. Sí, que por tienen- GTA y todo Exactamente. eso. Entonces, básicamente tú eres un experto en los videojuegos. Exacto, me toca saber absolutamente todo, de mirar detalles en los detalles que hay de los detalles, como por ejemplo cuando testé una vez, así que me pusieron a hablar con Shinji Mikami, el creador de Resident Evil 2, me decía, testéame mi juego. Y yo le decía a él mucho, yo vean, ese cuadro usted se inspiró para una falencia que tuvo con su papá, y él me dijo, eso nunca lo había visto un tester. Entonces en esas cosas que yo me sobresalgo más de lo normal, porque ahí me toca ver cosas hasta psicológicas también. Digamos en lo que se enfocaban, por ejemplo ahorita que estás viendo que yo testé Spider-Man, me tocaba ver cada detalle de Spider-Man. Yo me leí los cómics desde 1962 hasta ahorita 2023 que han salido de Spider-Man. Los de ahorita nueva era son una porquería, pero se respeta. Pero, Con todo respeto. con todo respeto, pero me toca ver eso, o sea, por ejemplo en el web shower que están haciendo pues el péndulo, saber de física, cómo se mueve el Spider-Man cuando tira a los enemigos, por ejemplo cuando se muestra la máscara que se le levanta los ojitos, por ejemplo detalles como cuando en Zelda, por ejemplo ves a Link así saltando feliz y cuando va a ver que se quedó sin parabela empieza a poner cara de susto, o sea, me toca ver todos esos detalles, esos guiños que los gamers amamos, esos detalles Sí, claro. chiquiticos. Y antes de entrar a hablar sobre los DLCs, que hoy queremos hablar de los DLCs, bueno, ¿son útiles, no son útiles? ¿Vale la pena, no vale la pena? Antes de entrar a hablar de eso, cuando a ti te contactan para hacer el testeo de un videojuego, ¿cuánto tiempo normalmente te dan para hacer el testeo de este? Exacto, esa, por ejemplo, en Spider-Man 1 fue, digamos, como el péndulo que yo siempre soñé, pero nunca me imaginé. El péndulo. Sí, digamos, Qué así buena como barra. yo como, pero me dijeron, es un mes. Entonces fue un mes muy duro físicamente porque te toca trasnocharte, levantarte, vos no ves la luz del sol. Prácticamente yo cuando hice testeo, gracias a Dios lo hicimos aquí en San Diego, que me tocaban como un cubículo, entonces yo iba, no podía llevar celular, no podía llevar nada, porque información que se filtra, información que uno lo vetan. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del Spider-Man 2, lo que a mí me tocó testear fue muy breve, porque me tenían una sorpresa muy bonita. Y eso lo puedo hablar, es que me homenajearon en un personaje, porque yo siempre les decía, yo amo, yo lo Ay, amo, ¿en sí, yo amo. serio? Por ejemplo, Harry Osborn, que es el antagonista acá, que es Venom, es inspirado en mi personalidad. Y es hablando como, por ejemplo, yo tengo una estima que yo quiero mucho a mis amigos, y este juego va a hablar mucho de la amistad, de lo que uno puede llegar a ser capaz con un amigo, porque a Peter le toca salvar a Harry de que se lo apodere el simbionte. Entonces prácticamente hasta vos ves las expresiones del personaje, es como yo era como, sos Venom, ¿no? Yo sos Venom, y yo, ay, fue pucha, pues es algo muy impactante. Ahí sí, literal es ahí. Entonces son cosas que uno le toca. Y por ejemplo, como un testeo, digamos alguien que sea un tester normal, digamos que a mí me tocó con un hindú. El hindú es muy teso, ese man sabe mucho, pero no tenía memoria. Entonces él entraba con la hojita. Entonces cuando estamos en la videollamada me da mucha risa porque él me mostraba, aquí hiciste yo. Y él que y era impresionado porque yo todo me lo memoricé. Entonces cuando yo estaba hablando, él me decía, pues él no sabe muy bien español, pero estaban ahí. Y me dijo, ¿cómo sacaste todos esos detalles? Y a mí me tocó jugar solo como 3 misiones y ver como más que todo la alineación nueva, como digamos que ya el personaje es más rápido. Uy, pero es Y que eso eso que de tener y memoria es- fotográfica es Y súper esto útil es para eso. solamente un abrebocas de lo que hace un game tester. Pero ahora sí entremos en materia, ¿vale? Vamos a hablar de los DLCs que son muy costosos,
y que son absurdos, o sea, son inútiles por así decirlo. Digamos, yo no soy mucho de usar DLCs y todo eso, pero yo sé que los de los Sims, por ejemplo, son unos DLCs que uno dice como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, creo que hay uno que es el que peor pues le ha caído a todo el mundo, que es el de Star Wars, en los Sims. Star Wars en los Sims. Que los Sims pueden ser señores oscuros. Exacto, O sea, o uy, Jedi o es como, ¿para qué? DLCs para todo nuestro público. complementos, adiciones del juego, que eso es lo que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, decía, los DLCs son innecesarios, necesarios. Por ejemplo, ese es innecesariamente porque eso debería ir en el juego. Tú cuando jugabas The Sims 2, los Sims 2 es hermoso porque te presentan el juego, pero después te sacan una expansión que viene con todos los DLCs, que ahí trae hasta para uno volverse bruja, un vampiro, una momia. Entonces uno como, bueno, estos DLCs, estos DLCs sí me gustan, pero también son innecesarios porque tengo que pagar cosas con el juego que ya debería venir. Y eso se perdió mucho, porque en juegos de antaño como King of Fighters, ya vos compras los personajes. En Dragon Ball Fighters, que me gusta mucho, son innecesarios pero necesarios, porque cada personaje vale $5, pero son personajes que son abriendo, o sea, abren nuevos combos, nuevos caminos para partir en torneos, que es muy necesario. Gente como Goichi, que es el mejor jugador de Dragon Ball Fighters en el mundo, el personaje nuevo que sale, el personaje que masteriza en 4 horas y él mismo empieza a mostrar videos de dónde se abrió un combo, pero mire que son caros. Pero gente que ya está metida en el mundo profesional es como una inversión, porque eso es para mi torneo. ¿Será que las mismas empresas están aprovechando justamente de eso? Ellos Exactamente. lo necesitan para De mejorar. pronto, pero igual yo quiero preguntarte a ti, bueno, tú que eres el experto, ¿cuál para ti es el DLC que tú digas como que esto es súper caro y es súper innecesario? O sea, literal, ¿para qué lo pusieron? Que hay demasiados. Por ejemplo, ahorita hablemos de los juegos más nuevos, del de Hogwarts Legacy. El Hogwarts Legacy, el juego base te costaba, digamos, $70. Sí, y después Pero lo un sacaron montón de gratis. plata. No, pero aquí es porque es el DLC de Hogwarts Legacy, es muy curioso porque vale $80. Entonces tú compras la versión deluxe, pero la versión deluxe no era nada, o sea, era un hipogrifo negro. Entonces, y una varita pues que ni siquiera la usas, y una traje que no lo usas porque vos te cambias de traje para mejorarte. Entonces al final de cuentas, exacto, No va a decir lo mismo igual. No es lo mismo. Entonces exactamente, ese DLC es una estupidez porque eso no vas a usar más de 1 hora en el juego, pero hay cosas, más de 1 hora no lo vas a usar. No, pero ¿cuánto? Son $10 en más, Biju? $10 más. $10. $10 Y más, pues imagínate descaradamente. cuánta gente paga $10 de Yo más fui un por él. estúpido de esos pensando que iba a ser algo- que iba a ser genial. Y mire cómo es la vida. Y Hogwarts Legacy, que es con Portkey, que son los que hacen el videojuego, es muy curioso. Un amigo mío que trae Jack, saludos, que él es el que está haciendo el juego de celular, Santiago, él decía, parce, pero es que mira que lo que es más bacano de los DLC son cosas que deben hacer. Por ejemplo, el DLC de Hogwarts Legacy es una inscripción en la página de Pottermore, pues donde vos clasificas tu casa. O sea, yo voy a ser Gryffindor, ahí te dicen qué casa es. Si vos haces todos los pasos, también te dicen qué Patronus tiene. Todos esos pasos lo vinculas al juego, ahí literalmente sí te sale un DLC bacano, que es un traje especialmente para la casa que tenés. Y es muy bonito porque hasta se le puede poner la capucha. Eso sí es una... Hufflepuff y Eso perrito. sí sirve. Eso sí sirve porque es un trabajo, es como lo que decía, por ejemplo, tú juegos antaño, King of Fighter, tú desbloqueabas a Rugal, pero tenías que pasarte el juego en cierta dificultad, hacer varios retos. Sí. Ya hoy en día no, ya hoy en día, por ejemplo, en Dragon Ball Fighter puedo desbloquear el Goku Blue y el Vegeta Blue, pues tengo que hacer un puntaje. Yo siempre detesté los del Guitar Hero. Exactamente. Esos me lastimaban. Para porque Just es Dance. mi juego favorito y me lastimaban completamente que me tuvieran que cobrar para yo 2 cancioncitas más de Metallica. No. Pero digamos así, en dólares que tú conozcas, ¿cuál puede ser el más barato y cuál puede ser el más caro? ¿En cuánto? Digamos, Aproximadamente por por ahí. ejemplo, descaradamente, hay juegos que literalmente te venden el libro de arte. Por ejemplo, $25. Está bien que lo haya hecho un artista, pero eso es descarado. O sea, Sí, literalmente. claro, por un librito. Exacto, por un librito. Y es mejor, y ahí están es como si le hubieran metido una patada en la cara a los coleccionistas, porque entonces coleccionistas como yo que compran los libros de arte físicos para tenerlos en un estante, claro. ya para que eso digital. O sea, ya hasta las versiones coleccionistas las sacan digital. Final Fantasy XVI fue uno que pecó, que comprabas la edición deluxe, pero solo era un soundtrack, que obra maestra, son 220 personas en la orquesta, pero es una obra maestra total del soundtrack, pero $25 de más, mejor los compro en un físico donde me venga un CD como venían los Final Fantasy Sí, antes, con la claro. música. Para ahí. Exacto, coleccionarlo, sí. porque al menos tener la libertad de voy a ponerlo en mi DVD, en mi Blu-ray, lo que sea, pero En ahí el setup. descargas. Y de eso, y pasa el desdicho de los que compran un DLC, pues de es así compulsivamente, como por ejemplo el de Kakarot. El de Kakarot es muy bueno, pero también debería venir en el juego, porque tengo que ver la historia del papá si me toca comprarla. Entonces yo me quedo con el juego básico, pero todos esos, ahora unos DLC descarados, los de Diablo también, que te venden un juego también muy
grande y luego te ven a comprar. O por ejemplo en juegos que solo se complementan como ahorita es de Last of Us, Sí. que digamos para que un DLC para darte mejor armas para poder ser mejor en un juego online, ¿no? Sí, Y ahí claro. se pierde la habilidad gamer, que son los DLCs que comparten hoy en día como juegos a mí que no me gustan como Free Fire, que es un pay to win, tú pagas por ser el mejor. Sí. Bueno, y digamos así, hablando de eso, de descaros, ¿cuál es el DLC que tú has comprado y que más te dolió que tú lo compraste y dijiste como, uy, no, ¿por qué hice esto? O sea, Así más dolido, yo digo que... El de Hogwarts, ¿o cuál? Sí, no es que en el Lego no hay muchos, por ejemplo, O sea, has comprado más. como así, Ah, no, pero Persona, eso ya se llama Sevicia. Sevilla. ¿y tú, Fue? ¿También Pero- lo has comprado así? No, ojalá uno tuviera para comprar los DLC. Mentira, No. yo compré justamente el de Metallica quería tocar The Day That Never Comes y fueron como $10 solamente por No puede como ser. 3 cancioncitas más y 2 canciones que nunca me había escuchado, además de que era el álbum Saint Anger, que no hay ni un solo, o sea, tocarlas era inservible. Ni quiero hablar de esto, Valeria, no me hable más. Es que hay DLCs que son muy descarados, por ejemplo los de Just Dance también, te cobran por canciones. Ay, sí, eso sí. Se cobran por terrible. canciones, o por ejemplo, DLCs tan descarados que no siquiera son DLCs que ya te sacan es otro juego, como digamos ahorita hablando de Metal Gear 5. Ground Zeroes es un juego, pero ese juego dura 5 horas y después te sacan el Phantom Pain 2 años después y ahí sí está el juego completo. Entonces el Ground Zeroes nadie lo compra por lo mismo, porque son 6 horas de juego que complementan la otra historia. Están aprovechándose mucho de esto las empresas, Se ¿no? aprovechan demasiado. Por ejemplo, Ubisoft es el que más tiene DLCs así necesarios. Ah, yo tengo un amigo que trabaja en Ubisoft. Yo Hola, amo Missy, te- Ubisoft, amo Assassin's, pero hay DLCs que, uf. Por ejemplo, como digamos en este Rainbow Six, que nosotros somos competitivos, nosotros nos gusta mucho Rainbow Six. Nosotros... Los amigos con los que yo soy más íntimo así jugando, con Ya, los que ya. me entiendo. Pensé que hablabas de algún equipo, los Ah, no, profesores no, de la sí. Universidad de Medellín. No, sí, hay equipos como ahorita que estaba contando, los del Milfy, que son muy buenos amigos de la comunidad gamer de juegos de pelea, son los mejores de Medellín. Ahí están los mejores jugadores de combate, Mortal Kombat, King of Fighters, Street Fighter, ahorita el De Mortal todo. Kombat 1, sí, Te todos. desvié, Rainbow Six. Rainbow Six, eso. El Rainbow Six es eso. Por ejemplo, en Rainbow Six te muestran la escala de personajes. Tú los puedes desbloquear, eso es lo que me gusta de ese juego, que tú los puedes desbloquear con esfuerzo. Pero si quieres los compras de uno. Pero al menos hay una parte que te dice esfuerzo. Pero igual es un pay to win, porque hay especialistas que tienen mejores cosas que los especialistas viejos. Claro, es que ahora no es tanto el entretenimiento o el mismo gameplay, sino el cuánto le puedes exprimir al videojuego, ¿cierto? Pasa mucho con los videojuegos de celulares, que son los que más dinero están moviendo a nivel nacional, porque antes uno compraba un juego y estaba todo el juego. Uno se pasaba todo el juego, sacaba Literal. todos los personajes, terminaba el juego cuando justamente los desbloqueaba a todos y ya podía jugar con todos. Ahora tú, entonces, sí, mucho sacarás 2 personajes y los otros 5 los tienes que comprar o tienes que invertir de alguna forma. No sé, ¿vale? ¿Tú qué piensas que estas empresas estén como abusando de nosotros de esta forma? Ya me puse triste, ya estoy enojado. Yo te quiero preguntar, bueno, a los dos, ¿cuál sería como el DLC que ustedes dicen como que esto sí o sí, o sea, yo daría todo por ¿Que este? sí es necesario? No, y sí, como que este es el DLC como increíble, que lo necesita todo el mundo jugar sí o sí. O sea, digamos un ejemplo, perdón. Para mí el de Last of Us que a mí me encanta, el DLC de Last of Us, a mí me encantó ese DLC porque pues fue la historia de Ellie de chiquita, de cómo se infectó y todo eso, entonces yo siento que es algo como clave para la historia. Pero ese es necesario, ese sí es un Sí, DLC por eso, necesario. necesario. O sea, que ¿cuál tú crees que es uno que sea sí o sí necesario? Sí o sí necesario. Por ejemplo, yo metamos acá que me castigo la lengua con The Last of Us 2, que en historia nunca me gustó, pero por ejemplo en The Last of Us 2 nunca me gustó en historia porque tiene muchas incongruencias. Si quieres se las Corra, muestro pasa un en lista, se las muestro en lista, porque le puedo decir en qué falla el juego lista, lo lista así profesional de críticos, desarrolladores de videojuegos, en todo, porque es un juego que te plantea el primer juego que es muy realista, Ajá, pero el 2 sí. se pasa a la realidad, o sea, se pasa a la irrealidad, ya hay hasta zombies nuevos, eso no tiene sentido, Sí, ya había eso pasado sí. mucho tiempo. Pero, por ejemplo, un DLC que yo compraría sería el de Last of Us 2 porque lo llevábamos esperando. Yo sé que todos me están escuchando acá, el de facciones. Porque en el juego el multijugador del 1 es brutal y es muy competitivo. Yo diría que es el mejor competitivo que ha sacado PlayStation. Porque ahí es donde se ve una habilidad gamer total. En el 2 llevamos esperando eso. Sí, y ya nos claro. dijeron que nos lo iban a cobrar y listo. Nosotros los fans aceptamos, a pesar de la estupidez del 2. Pero es un DLC que es necesario porque lo queremos jugar. Y hay muchos DLCs que, por ejemplo, digamos que quiero que vuelvan a la vida, por ejemplo, de juegos que eran como Final Fantasy viejos, como en el X2, que por ejemplo uno quería saber la historia de Tidus y que tuvieron un hijo que nunca salió a la vista, pero al final de cuentas nunca pasó porque el de X2 nunca gustó. O por ejemplo como en Final Fantasy XV, que son DLCs que no eran necesarios, pero
pero no eran esos, pero se necesitaban para entender más la historia, Sí, pero sí, podía claro. complementarse dentro del juego porque es un juego que más de 10 Mejor años de dicho, desarrollo. ¿Y tú, Fede? Quedamos fue con No, yo no quiero hablar. Yo ya con ¿No eso tienes tuve. ninguno así que tú digas como... No, porque mira que nunca he sido de invertir mucho el dinero en videojuegos. Sí he comprado algunas skins y algunas cosas, pero ya hasta ahí. Juan, muchas gracias por acompañarnos aquí en Dale Play Sports. Mira que por ahí justamente nos dijiste que tenías algunos récords como tester y también de otras capacidades que tienes. Y tenemos, Vale, una nota en la que vamos a ver récord Guinness en videojuegos. Eso está interesante. ¿Estás lista para ir a verlo? Estoy Pablo, ¿estás lista. listo? Muchas gracias, papá, por habernos Muchas acompañado. gracias por venir. Increíble. Ya puedes lo que saludar a haces. Santiago, a mamá, a todos. Hasta luego, Santiago. Mamá, se lo debo mami porque ella fue la que me castigó por Resident Evil 2 y ahí fue mi historia de los videojuegos. Y este ha sido nuestro podcast de la semana. Espero que les haya gustado. La verdad, a mí me interesó mucho el tema de los DLCs, que son costosos, pero inservibles. Yo quedé fue como enojado. Es que sí, literalmente yo hablando cabe un plus ahí, los DLCs no deberían de existir porque es un juego que tú lo compras, debería estar ya dentro del paquete. Y como se esa hacía antes. definitivamente va a ser la señal de que no inviertan en esto. Juan, muchas gracias, Muchas gracias a todos por venir. ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.